Hola, esta es la sexta parte de las charlas de contenido sobre salvamento aplicado que incluimos en las clases de la formación de guardavidas. Compartimos este material para que todos los profes y guardavidas que lo crean adecuado puedan utilizarlo. Pueden comunicarse también vía mail por consultas o material adicional de estudio. En la clase número 5 mencionamos datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud respecto al ahogamiento, donde destacamos la terrible cifra de muertes de los niños en sus primeros 4 años de vida. Ahí pudimos observar cómo es crucial la presencia de guardavidas en cualquier espejo de agua, la supervisión de un adulto responsable cuando un niño esté en el agua y la importancia de agotar todos los recursos y medidas de prevención. En las clases anteriores mencionamos accidentes y conductas de una persona que comienza a ahogarse. Hablamos sobre la flotabilidad y destrezas e incluso mencionamos a raíz de esto las etapas de ahogamiento, que son 3. La intención de esta clase es brindar al guardavidas conceptos que pueda llevar a la práctica. Fundamentos para comprobar en casos reales o en sus propias vivencias. La idea es entender la fisiopatología del ahogamiento para que así nuestros diagnósticos de situación sean lo más acertados posible. Es por eso importante el consenso sobre términos que nos deben ser habituales y sin lugar a confusión. Los términos mundialmente definidos nos dicen entonces que fisio es la naturaleza de algo, fisiopatología, el estudio de las alteraciones funcionales, ahogamiento, el evento que resulta de la aspiración de un líquido por inmersión o por sumergimiento. Esto quiere decir que puede tratarse de cualquier líquido y suceder si todo el cuerpo se sumerge o tan solo con la inmersión del rostro. Y ahogado, que es aquel que ha muerto por ahogamiento y ya no tiene chance de ser reanimado. Esto implica signos de muerte real. O sea que si le sucede, como nos suele pasar, que alguien se acerca a contar que una vez se ahogó en tal sitio o tal otro, bueno, no lo contradigamos, pero sabemos que está hablando de un casi ahogamiento. Lo que puede sorprender son algunas de las respuestas a esta pregunta. El comprender que cualquier persona puede ahogarse es lo que da sentido a que se apliquen políticas de Estado a la tarea de prevención por las posibles muertes. La prevención es esencial, pero cuando es superada y el accidente sucede, es ahí donde tiene sentido todo lo que hacemos para entrenarnos en las diversas destrezas que se aplican en el salvamento acuático. El guardavidas debe ser un experto en estas técnicas y también en los primeros auxilios. Se sabe que los accidentes son la causa más importante y frecuente de muerte en personas sanas y en edad activa. El ahogamiento es uno de ellos y para evitarlo es que nos capacitamos en forma permanente y con la intención de ser más eficientes en nuestro desempeño, investigamos que estos pueden suscitarse por fallas orgánicas o por causa de agentes externos. ¿Qué es lo que podemos hacer los guardavidas ante estos casos? Bueno, podemos enfocar la atención cuando hablamos de fallas orgánicas en todo lo que sea distinguir población de riesgo. Y con respecto a agentes externos, lo que ya desarrollamos mucho, que es estar atentos a los hábitos, a las costumbres, a sugerir elementos de seguridad, a que cumplan las reglas. Del proceso de ahogamiento podemos destacar algunos puntos, como que pueden desencadenarse por diversos factores, que depende del medio acuático donde se produce, que las chances de las víctimas están relacionadas directamente con el tiempo de actuación del sistema de emergencia. En este caso, el primer eslabón sería el guardavidas, el equipo de guardavidas, y saber que no todas las víctimas evolucionarán del mismo modo. Si nosotros a la hora de hacer los diagnósticos estamos atentos a estos puntos que estamos enmarcando, haremos un mejor análisis de situación para resolver el accidente. Es por eso que nosotros decimos
que lo que intentamos cuando utilizamos protocolos de acción y avanzamos sobre el sistema de trabajo es ir proyectando el peor de los escenarios. Después, si es menos el riesgo, mejor, pero nosotros nos proyectamos para un caso complejo. Y ante cualquier tipo de accidente, cualquier salvamento que vayamos a realizar, iremos haciendo el diagnóstico, como dice ahí, in situ. Lo vamos realizando, como hablamos muchas veces, como los deportes de situación, resolviendo lo que va apareciendo al momento. 4 aspectos podemos diagnosticar en el estado de una víctima de ahogamiento, que tienen que ver con las etapas y la fase de ahogamiento, los signos vitales y algunas condiciones especiales. Cuando ya hablamos de las etapas de ahogamiento, mencionamos que eran 3 y que se suscitaban con una primera, que era la etapa de desesperación, donde la víctima se da cuenta que está en un lugar de donde no puede salir, que tiene complicaciones en ese espacio acuático. Dependiendo de la persona, esto dura más o menos tiempo, hasta detectar que no puede salir de ahí e intuye que corre riesgo su vida, por lo que ahí es donde entra en pánico. Los guardavidas en general llegamos a la víctima cuando se desarrollan estas primeras 2 etapas, pero si no llegamos es inevitable que no consiga mantenerse a flote y pase a la etapa de sumergimiento. De esa etapa de sumergimiento es de la cual no puede retornar por sus propios medios. Es muy importante recordar cómo funciona nuestro organismo para entender qué puede suceder con las víctimas que se están ahogando, para saber resolver y decidir mejor. Respiramos el aire ambiental, del cual retenemos el oxígeno y liberamos esa proporción de dióxido de carbono. Normalmente, entonces, el aire recorre las vías aéreas hasta llegar a los sacos alveolares. Son los alvéolos los que se ven recubiertos por cantidad de capilares por los que circula la sangre y allí es donde se produce la hematosis, el intercambio gaseoso. Luego la sangre ya oxigenada será distribuida y llevada a cada célula del cuerpo, a cada tejido, gracias al impulso del corazón a través de la red de vasos sanguíneos. Queda claro cómo puede colapsar nuestro organismo si no recibe su suministro de oxígeno en forma permanente. Con que solo una poca cantidad de agua invada nuestras vías aéreas, podríamos padecer un proceso de asfixia que nos conduzca a la muerte. Cuando se observa nuestra anatomía, entendemos que en la región laringea podríamos tener algunas complicaciones al intentar respirar y tragar, cosa que no puede ser simultánea. Es en ese momento que juega un papel fundamental la epiglotis, que es un cartílago que se moviliza descendiendo a la hora de tragar para cerrar la glotis y de ese modo proteger a la vía aérea para que no ingrese ninguna partícula que no sea aire. Si falla y algo lo invade, inmediatamente se produce en forma refleja la tos para así despejar la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que va a estar padeciendo la víctima de ahogamiento durante ese proceso? Primero, la dificultad de mantenerse a flote. Segundo, la presión del agua que se ejerce sobre el tórax, que no le permite respirar con facilidad. Y sus intentos infructuosos por mantenerse a flote, que pueden hacer que en algún momento comience a aspirar agua. ¿Qué cosas entonces pueden suceder con esa víctima? Bueno, hay algunas opciones. Puede que no aspire agua, puede que aspire poca agua, y eso es lo que decíamos que produce la tos, o puede tragar mucha agua. Una cosa es tragar, otra aspirar, tiene que quedar bien claro eso. Puede tragar mucha agua y eso provoca vómitos. O aspirar, que siempre es más grave, mucha agua, que eso provoca el colapso alveolar. Veíamos los sacos alveolares se llenan de agua, entonces no se puede producir el intercambio gaseoso. O llegar a una sostenida hipoxemia que dé lugar a un paro respiratorio que va a ir continuado por una parada cardíaca. Las fases del ahogamiento son 4. La fase 1 se produce desde el inicio del accidente hasta la etapa de sumergimiento. En la fase 2, como ya está sumergido,
se producen desórdenes respiratorios de leves a severos y una alteración cardíaca. Tanto en la fase 1 como en la fase 2 puede producirse entrada de agua por inspiración activa, como puede no haberla. Todos estos aspectos que estoy describiendo deben profundizar sus estudios en las clases de fisiología, de anatomía, primeros auxilios y RCP, por supuesto. La fase 3 es aquella donde ya se produjo el paro respiratorio y donde está en proceso el paro cardíaco, que dependiendo de la persona dependerán los minutos o segundos que tarde en producirse. Las acciones siempre dependen, son únicas y dependen de qué tipo de persona, qué tipo de accidente, qué resistencia tenga esa víctima, pero también dentro de la fase 3 puede haberse ya producido el paro cardíaco. En tanto, el video que observamos nos manifiesta claramente lo descrito hasta aquí. Las etapas bien marcadas y definidas, la posibilidad de salir de la de sumergimiento solo con asistencia y la inevitable evolución hacia la muerte si no interviene personal capacitado. La fase 4 es aquella donde ya llegamos a la anoxia de los tejidos, de la falta de oxígeno, y es donde nosotros ya sabemos que pasó mucho tiempo, una víctima que estuvo mucho tiempo bajo el agua o que aparecen signos de muerte real. ¿Cuáles son las chances de recuperación en cada una de las fases? Bueno, en la fase 1 van a ser máximas, por supuesto. Es donde nosotros vamos a actuar generalmente en los salvamentos. Para la fase 2 decimos que de grandes a medianas chances. La fase 3 de medianas a pocas y la 4, como dije recién, ya no hay chances de reanimación porque hay signos de muerte real. ¿Qué puede hacer el guardavidas en cada caso? Bueno, en la fase 1 hay que sacar a la persona del agua y colocarla en la posición de recuperación adecuada. Acá vamos a tener multiplicidad de casos, de situaciones. En tanto, en la fase 2, como ya es más complejo, es muy probable que tengamos que diagnosticar si está respirando. Si no lo está haciendo, hay que insuflar, por supuesto. Si salimos a tierra y no se ha recuperado, no está respirando, por supuesto, iniciar las maniobras de RCP. Ya para la fase 3 va a ser un poco más complejo, por eso decimos que de medianas a pocas chances, porque vamos a encontrarnos con alguien que no está respirando y si es posible hay que insuflar en el agua. Esto de ser posible es no complicarnos según el caso y la situación. Cuanto antes hay que tratar de llegar a tierra firme y comenzar las maniobras de RCP, pero como decía antes, no perder tiempo si es que no se puede insuflar en el agua, no hay condiciones. Y este es un tema también para desarrollar en RCP, en primeros auxilios, entender bien de qué se trata este tipo de asistencia. La fase 4 ya dijimos que no hay chances porque aparecen signos de muerte real. A lo que vamos a hacer mención también es a los grados de ahogamiento que manifiestan algunos autores que consideramos nosotros que para el guardavidas y los fines prácticos no son muy útiles, pero para lo que es una investigación científica pueden llegar a ser útiles y los manifestamos de la siguiente manera. Cuando se habla de grados, nos brindan una clasificación que va del 1 al 6. Lo que podemos observar es la utilización de términos médicos como auscultación, paciente e incluso recomendaciones para chequear valores de presión arterial, cosa que no aplica para las acciones de guardavidas en situación de rescate o de salvamento acuático. Los parámetros de control de crepitación en campos pulmonares, por ejemplo, refieren también a un diagnóstico que va más allá de nuestro accionar. Para esclarecer un poco el panorama, digamos que el guardavidas actúa en consecuencia del accidente que sucede.
siempre apegándose al sistema de trabajo establecido y dentro de los protocolos seleccionados previamente. En tanto transcurren los hechos, a través de su percepción y su criterio profesional, va diagnosticando y corrigiendo las acciones. Ya abordada la víctima, las opciones de su estado indicarán cómo proseguir. Los grandes indicadores van a ser que la víctima se manifieste de algún modo, o sea que está consciente y sus funciones vitales activas, o no responde, y ahí se abren las incógnitas para determinar en primera medida si respira o no. Volvemos a tomar la placa que presentamos un poquito más atrás para hablar de las condiciones que pueden considerarse especiales y favorecer a la recuperación de la víctima. Habíamos planteado distintas situaciones donde la persona podía, en algunos de los casos, tal vez no aspirar agua. Bueno, ¿qué casos serían los especiales? Puede existir la voluntad de la persona de no respirar debajo del agua. Contiene la respiración hasta perder la conciencia. Ese sería el caso de contención voluntaria de la respiración, que también puede vincularse con el síncope hipóxico de que ya hablamos, denominado blackout. También podemos hablar del reflejo de apnea, que es un reflejo que está latente en los humanos, así como en los mamíferos marinos, y a través de la reacción de su espiráculo a proteger las vías aéreas, en los primeros tiempos de los humanos está muy latente y puede manifestarse, y puede existir, que es un porcentaje muy bajo donde existe, pero puede existir un espasmo de glotis, una glotis que se cierra por, muy probablemente por un susto, que es lo que podría pasar en un ahogamiento, en un caso de pánico, que se cierre la glotis y no se active la aspiración de agua. En cualquiera de estos casos, siempre vamos a estar hablando de una evolución más favorable para la víctima porque no hay agua dentro de la vía aérea. También habíamos hablado de la hidrocución, que era uno de los casos especiales donde este shock termodiferencial que se produce en personas que tienen que tener ciertas características, cierta predisposición a sufrirlo, tienen el cuerpo a una temperatura muy alta, tal vez expuestos al sol, y de pronto entrar en aguas frías. Hay autores que hablan de una diferencia de temperatura no muy grande para que se produzca este evento, donde la sangre que recorre la periferia por vasoconstricción sobrecarga yendo hacia el centro del cuerpo, hacia los órganos vitales más importantes, una sobrecarga cardíaca y una parada cardíaca. Ahí no va a haber instalación de cianosis, por eso las víctimas van a estar pálidas y entonces, intuyendo esto, habrá que comenzar con las compresiones para realizar la RCP. El otro de los considerados temas especiales era el de la hipotermia. La hipotermia no necesita de aguas heladas tampoco, solo con aguas frías o mantenernos mucho tiempo en el agua, haciendo que el cuerpo vaya disipando calor y vaya perdiendo temperatura, podemos llegar a estar en un cuadro hipotérmico. Nuestras aguas en los mares argentinos tienen aguas relativamente frías, por lo que permanecer mucho tiempo ahí puede hacer que muchas veces estemos encontrando víctimas que estén hipotérmicas. La ventaja que da el cuadro de hipotermia es de que el metabolismo va a disminuir, no va a haber tanto consumo de oxígeno, entonces la recuperación es factible y hay casos testigos que nos muestran que ha habido víctimas de mucho tiempo debajo del agua, 40, 45 minutos, hasta 1 hora, y no han tenido daños ni secuelas neurológicas. En tanto entendamos que existe una mínima posibilidad de recuperarse para la víctima, haremos todo lo posible y necesario por ella.